En este módulo abordaremos la temática del plagio y cómo evitarlo. Entendemos que esta es una temática importante en la vida académica, ya que como estudiantes se van a encontrar con la tarea de producir textos escritos u otros productos, y que sin duda esto requiere poner en práctica un conjunto de habilidades que se irán afinando con el paso del tiempo en la carrera, pero también requiere un compromiso ético que implica, entre otras cosas, ser auténtico con ustedes mismos y con lo que ustedes van produciendo como estudiantes. Entonces, ¿qué es el plagio? Bueno, el plagio, según la RAE, es copiar en forma sustancial las obras ajenas y hacerlas pasar como obras propias. ¿Sí? Esto de alguna manera es apropiarse de la obra o de la idea que otro autor produjo. ¿Sí? Se comete plagio cuando se divulga, se publica o se reproduce una obra a nombre personal, siendo que no fue uno el que la produjo realmente. Es decir, tomo ideas de otras personas y no reconozco a ese otro autor. Ahí es cuando se reconocen los casos de plagio. Comúnmente estos casos de plagio son más bien popularmente conocidos en el ámbito de la música y de las artes, es decir, tal vez ustedes han escuchado en reiteradas ocasiones hablar de músicos que plagiaron alguna estrofa, alguna melodía. Bueno, también en el ámbito académico se produce y se produce bastante, en distintos niveles. ¿Sí? Entonces es importante ya desde antemano, desde el momento de que ustedes arrancan su carrera académica, que conozcan estas situaciones y conozcan de qué manera poder evitarlos. Distinguiremos las prácticas de plagio en dos tipos. Por un lado están los plagios por omisión y por otro lado las situaciones de plagio con intención. Los plagios por omisión se producen por desconocimiento de lo que constituye una situación de plagio. Es decir, la persona que lo comete no sabe o desconoce totalmente de que cuando se toma la idea de otro autor hay que citarlo. También es una práctica común de plagio por omisión cuando no se incluyen las citas o no se referencia de manera correcta en un texto escrito. ¿Sí? Es importante siempre cuando se produce de manera escrita tomar algunas pautas de normas bibliográficas para poder seguir. Esto me va a marcar un ritmo, me va a marcar una guía para marcar cuáles son mis citas, cuáles son mis referencias y cuál es el texto que lo estoy diciendo yo. Yo como autor estoy escribiendo también, estoy hilvanando ideas que tienen que ser expresadas de forma escrita. También es una práctica común por omisión cuando se utiliza el recurso del parafraseo sin diferenciarlo del texto original. Ustedes verán que otra forma común también de tomar las ideas de otro autor y no necesariamente citarlas textualmente es parafraseando. ¿Qué es esto? Es decir lo que dice el autor, pero de manera distinta, utilizando otras palabras. Pero siempre tengo que dar cuenta del autor de donde lo estoy extrayendo. También es una forma común de plagio por omisión cuando se desarrollan ideas o teorías basadas en producciones ajenas sin citar. Es decir, cuando en mi trabajo escrito estoy ordenando, estoy organizando las ideas de la misma manera que otra persona ya lo hizo, por más que no lo esté citando textualmente o por más que lo esté parafraseando. De alguna manera, otra persona tuvo la creatividad o la originalidad de articular autores, articular teorías de una manera y yo lo estoy reproduciendo. Reproduciendo tal vez no textual, pero lo estoy reproduciendo. Estoy tomando la misma idea que tuvo otra persona para llevar adelante mi trabajo y no estoy dando cuenta de eso. Eso también es una forma de plagio por omisión. Por otro lado, si nos pasamos a los plagios con intención, es cuando, por ejemplo, se copia y se pega de manera arbitraria las palabras y las ideas ajenas sin citarlas y además las hago pasar como propias. ¿Sí? Esto es una práctica muy común, es decir, selecciono, copio y pego en un texto, ¿sí? Sin dar cuenta de lo que otro autor lo produjo. ¿Sí? También es una forma de plagio con intención cuando se compra o de alguna manera o se roba o se toma prestada el trabajo que produjo otra persona o otro conjunto de autores y se hacen pasar como propios. Y por otro lado, también es plagio con intención cuando se presenta el trabajo de otra persona y se hace pasar como propio. ¿Sí? Sobre todo en esos últimos tiempos cuando se han desarrollado también negocios de producción de textos académicos y se venden a estudiantes universitarios para entregar sus tareas. Sepan que también comprar el trabajo que otras personas hacen es de alguna manera también una situación de plagio y con intención. ¿Sí? Recuerden bien siempre, todo lo que no produzco yo de manera original es una situación
de plagio. Estamos ante una situación de plagio. Por último, e importante, muy importante en esta parte, es que tanto las situaciones de plagio por omisión o por intención son plausibles de una sanción, ¿sí? Sepan que el hecho de no conocer una norma no nos exime de la pena. Vale preguntarse también qué no es plagio, es decir, cuándo no estamos frente a una situación de plagio. La primera que aquí mencionamos tal vez sea la más obvia y es la creación propia. Es decir, cuando se presenta una idea o un producto de manera original, no estamos frente a una situación de plagio. Es decir, cuando se referencia correctamente los autores trabajados, cuando se cita de manera adecuada según las normas planteadas, no estamos frente a una situación de plagio. Cuando se articulan ideas o teorías de manera original, también es lo que catalogamos como una creación propia y por lo tanto no constituye situaciones de plagio. Por otra parte, también vamos a catalogar como no plagio al conocimiento popular. ¿Qué es esto del conocimiento popular? Bueno, son ideas que ya están instaladas en la sociedad, vamos a decir ideas y eventos que ya están instalados en la sociedad y por lo tanto no es necesario estar referenciando a qué persona pertenecen porque el conjunto de las personas, es decir, la mayoría de las personas en la sociedad ya conocen a quién pertenece esa idea o esa teoría, ¿no? Por ejemplo, si yo digo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, todo el mundo rápidamente va a decir ese es el teorema de Pitágoras, por lo tanto esto no es necesario estar citándolo en un trabajo. En definitiva son ideas que ya están arraigadas y ya están muy difundidas en la sociedad que no es necesario estar haciendo referencia a qué autor lo trabajó. Bueno, acá tenemos entonces dos situaciones, en síntesis, dos situaciones de lo que vamos a catalogar como no plagio. Por un lado, la creación propia, recuerden eso que un autor produce de manera original, referenciando de manera correcta. Y por otro lado, no es plagio tampoco lo que vamos a catalogar acá como el conocimiento popular, es decir, esas ideas o esos eventos que ya están arraigados y ya están conocidos por el conjunto de las personas, que no es necesario estar mencionando al autor porque todo el mundo ya lo conoce. Es preciso mencionar también que existe un marco normativo y legal frente a las situaciones de plagio. En nuestro país, y así se menciona en la Constitución de la República, existe la Ley de Derecho de Autor, con el número 9739, y la Ley de Protección a la Propiedad Intelectual, con el número 17616. Ambas leyes reconocen en el autor el derecho de dominio de una obra, ya sea una creación literaria, ya sea una creación artística de cualquier tipo, una obra intelectual, lo que sea. Y por otra parte, también en nuestra facultad, tenemos un reglamento que atiende los casos relativos a acciones de plagio o otros autos fraudulentos. En sus 3 artículos, este reglamento define qué se entiende por plagio y qué se entiende por fraude, los procedimientos a seguir y las sanciones que aplican tanto a estudiantes de grado, de posgrado, como a los docentes. ¿Cómo podemos evitar incurrir frente a una situación de plagio? Bueno, básicamente dando reconocimiento al autor que se utiliza en un trabajo escrito. Esto requiere de citar y de referenciar de manera correcta, según lo marcan las normas y las pautas que utilizo en la escritura académica. Por último, es preciso también mencionar que la producción académica, entre otras cosas, requiere de una cuota de originalidad y creatividad que el autor pone en juego y también el sustento en otros trabajos escritos. De alguna manera, lo importante en la escritura académica para evitar las situaciones de plagio es poner esto en una balanza. Vuelvo a repetir, la originalidad y la creatividad que un autor pone en juego frente a el sustento de otros trabajos. Si uno utiliza de manera correcta, según lo marcan las normas de escritura académica, el trabajo de otros autores, es decir, citando y referenciando de manera correcta, y a su vez el autor le pone una cuota de originalidad y creatividad en la creación literaria, vamos a estar frente a un trabajo académico de muy buena calidad. Después, la profundidad y la rigurosidad va a venir con el paso del tiempo, es decir, en la medida que ustedes avancen en sus carreras académicas y vayan adquiriendo los conocimientos y las herramientas necesarias para producir textos de una calidad óptima. Para finalizar, comparto con ustedes las fuentes consultadas para armar esta presentación. En la plataforma van a tener disponible junto con este video un conjunto de materiales de lectura para poder ampliar la información aquí presentada y también una pequeña actividad que van a poder resolver
rápidamente mirando este video y haciendo algunas lecturas pertinentes que les hemos marcado. Espero que les sea útil y nos estamos viendo. Hasta la próxima.